Buen día. Mi nombre es Celsin Guadalupe Villagómez Martínez, con matrícula 18010081. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura en Derecho. Actualmente me encuentro cursando el módulo de Sociedades y Contratos Mercantiles con el asesor Alfredo Hernández Pérez, en el reto número 5 titulado Aplicaciones prácticas de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Este reto consiste en analizar un caso y dar respuesta a algunas preguntas. El caso es el siguiente. El Hospital Caminemos Juntos, ubicados en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas, que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correo electrónico. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio del 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital que estaban defectuosas. Respecto al caso antes leído, daré respuestas a las siguientes interrogantes. Número 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Pues bueno, en este se celebró un contrato de compraventa internacional. La ley que los respalda es el Código Civil Federal, en su artículo 2248, que dice: habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho y al otro a su vez obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. También se puede ver en el convenio en la Convención Interamericana de los Derechos Internacionales. Número 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Pues sí, se puede considerar de carácter internacional. La cuestión se determina por el hecho de que las partes se encuentran localizados en diferentes estados. En este caso serían los países. Número 3. ¿Qué tipo de contratos internacionales celebraron por medios electrónicos identificaste? Bueno, como ya se mencionó, se realiza un contrato de compraventa internacional por medios electrónicos, en el cual el uso del correo electrónico se usa para formular y aplicar el cierre del contrato gracias a la firma electrónica. Y la legislación que regula esta situación es la Ley de Procedimientos Administrativos en su artículo 69C en su párrafo 4, que menciona el cual nos habla de la validación del contrato electrónico. También en el Código de Comercio, en su artículo 79, párrafo 2, nos menciona que los contratos celebrados en países extranjeros cuentan con validez. Igual que en el artículo 80, los contratos y convenios que se celebran por medios electrónicos quedan completos al ser aceptados por la otra parte. En el artículo 2 de la Ley de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y el Comercio Electrónico de 1966. La siguiente pregunta nos menciona: ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? El Código Civil Federal, en su capítulo 6, titulado de las obligaciones del comprador, en su artículo 2293, el comprador debe cumplir con todos aquellos a lo que se haya obligado y especialmente pagar el precio de la cosa en tiempo, lugar y forma convenidos. En el capítulo 4 nos habla de las obligaciones del vendedor, en su artículo 2283. El vendedor está obligado a entregar al comprador la cosa vendida, a garantizar las calidades de las cosas y a presentarle la eviación. Y en la Ley de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y el Comercio Electrónico de 1966, en su artículo 30, 50, 53 y 60. La siguiente pregunta nos menciona: las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Pues yo en esta pregunta puse casi todas las leyes que se pueden aplicar. Por ejemplo, el Código de Comercio, el Código Civil Federal, los tratados internacionales, la Ley Federal de Protección al Consumidor,
Convenio de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería en su artículo primero, Convenio sobre la ley aplicable de las obligaciones contractuales, Convención Interamericana sobre el derecho aplicable a los contratos internacionales de 1994, la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico de 1996. La siguiente pregunta nos menciona: ¿consideras que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que celebró en el contrato? ¿Qué opción crees que el hospital frente al contrato? Se puede acudir a la realización de una rescisión de contrato, a demandarlos por el incumplimiento, hacer válida la cláusula de penalización, y para la rescisión en caso de no haber pago, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, en su artículo 73, habla del incumplimiento de alguna de las partes involucradas en el contrato. En el Código Civil Federal, en su artículo 2300 y 2311, habla sobre la rescisión. En el Código Civil Federal, en su artículo 1949, habla sobre el incumplimiento de los contratos. La Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería, en su artículo 74 al 77, habla sobre la indemnización en caso de que haya pago. Y en la Ley Federal de la Protección del Consumidor, en sus artículos mencionados al tenor siguiente cita de los derechos del consumidor, así como las cláusulas de garantía. En el capítulo 8 bis de los derechos del consumidor en las transiciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Y en el capítulo 9 habla de las garantías. La pregunta que sigue nos menciona: ¿crees que procede la cancelación del contrato? Basado en el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadotecnia menciona: el contrato podrá modificarse o extinguirse por mero acuerdo entre las partes. Número 2. Un contrato por escrito que contenga una estipulación que exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. No obstante, cualquiera de las partes quedará vinculada por sus propios actos y no podrá alegar a esta estipulación la medida de las otras partes que se haya basado a tales actos. Bueno, pues como conclusión voy a mencionar algunas cláusulas que se pueden aplicar al caso que anteriormente se está analizando. Número 1. Las garantías de las mercancías, ya que en este caso pues fallaron y no se entregaron como debían. Establecer el tiempo de entrega. En este caso sí se estableció un tiempo, pero no menciona tampoco si se cumplió o no. Entonces sí se tendría que estipular bien la penalización de indemnización, rescisión y o cancelación del contrato. Bueno, por mi parte sería todo. Agradezco su atención.